Buenas a todos, esto es A Despertar y esta es la parte final sobre las 7 cosas que los falsos cristianos enseñan para promover el sistema del anticristo. Y mirá, ¿y qué sistema el del anticristo? Compuesto por la bestia, el dragón y el falso profeta, ¿no? El supuesto Cristo, la supuesta palomita, que es el dragón en realidad, y el supuesto padre, que es el falso profeta, ¿no? Fíjense. ¿Qué enseñan los? ¿Cuál es la principal doctrina del sistema del anticristo? La Trinidad. La Trinidad. En la Biblia no encontrás el término Trinidad refiriéndose a Dios, no encontrás ni siquiera el término Trinidad. En la Biblia no encontrás Dios Trino, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, no encontrás. Esencia, no encontrás la esencia, qué sé yo. Dios en 3 personas, tampoco está. Todos los términos que son supuestamente bíblicos, pero que es mentira, que son supuestamente doctrina cristiana, pero es mentira, es doctrina católica. Todos esos términos los encontrás en fuentes extra bíblicas. Todos los términos que quieren enseñar la Trinidad, todos los términos que abarcan lo que es la Trinidad, son términos extra bíblicos. Son términos de herejes que fueron los precursores del catolicismo y fueron los católicos los que enseñan esta cosa de la Trinidad. Y enseñaron a lo largo de los siglos. No desde el principio, porque ellos no son la iglesia primitiva, y mienten diciendo ser la iglesia primitiva. ¿Para qué? Para que la gente piense, bueno, entonces la Trinidad siempre fue así, porque todos creían en la Trinidad. Mentira, mentira. Vos no ves a Pablo diciendo porque gloria a nuestro Dios Trino, vos no ves a Pedro tampoco diciendo gloria a las 3 personas, no, nada que ver. Dios nuestro Salvador. Pablo dijo Jesucristo, o sea que el Salvador es el Dios viviente. O sea, tenés esta doctrina católica infiltrada en todos los lugares de los supuestos cristianos, supuestos evangélicos, supuestos protestantes. Tenés doctrina católica, es la principal doctrina del catolicismo, es la Trinidad. Y eso está en el catecismo, ya lo demostré en otros videos. Entonces, ¿qué dice la Biblia? A mí no me importa lo que dice el catecismo, no me importa lo que dice estos herejes enfermos que me quieren venir a hablar de Dios, siendo que yo, siendo un cristiano, salgo de vuelta. Yo conozco a Dios. Los católicos no conocen a Dios. Eso es lo principal también. Fíjate esto. Te hago una pregunta. ¿Los católicos te van a enseñar quién es Dios? Seas quien seas. ¿Los católicos te van a enseñar quién es Dios? Claro que no, si son la iglesia del diablo. Son el sistema más satánico de toda la historia. Ellos te van a hacer conocer a Dios, pero vos estás loco, vos estás enfermo. Vos estás enfermo en la cabeza. Fíjense lo que dice Hechos 17:29. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad... ¿Cuál es la palabra? Divinidad. ¿Dice Trinidad acá en la Biblia? No, no dice divinidad. ¿Por qué? Porque el verdadero Dios es la divinidad, no la Trinidad. Gran problema ya para los trinitarios, herejes, enfermos, satánicos, paganos, pedófilos. Sí, pedófilos, porque un niño sale de esta iglesia católica todo violado y se acuerda de qué? De esta imagen que está acá. Casi todos los niños violados por estos enfermos curas católicos se acuerdan de estas imágenes del Padre, el Hijo y la palomita. Por eso la Trinidad católica pedófila, satánica, pagana. Porque es un término pagano. 3 dioses. Y te mienten en la cara diciendo que no, es un solo Dios. Pero son 3 personas. Bueno, entonces si son 3 personas son 3 dioses. No, es una sola persona. Es un solo Dios. Entonces pero ¿cómo puede ser un solo Dios y 3 personas? Ay no, bueno, es un misterio. No es un misterio, es una estupidez. Vos me estás queriendo chamullar. Vos me estás queriendo meter doctrina pagana. Cosa que no está en la Biblia. No podés agarrar una Biblia y explicarme la Trinidad, porque la Trinidad no está en la Biblia. La Trinidad está en la Biblia, en el Apocalipsis, la bestia, el dragón y el falso profeta, ahí está la Trinidad. Pero en el resto de las páginas del Nuevo Testamento no está la Trinidad, ni en el Antiguo. Tuercen las Escrituras para decir Dios es 3 personas. Dios no es 3 personas, Dios es una sola persona. ¿Sabes lo que pasa? No conoces a Dios trinitario, ese es el tema. ¿Y qué predican todas estas falsas iglesias? La Trinidad, al igual que el catolicismo. Al igual que el catolicismo predican lo mismo, la Trinidad. 3 personas. Porque el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Y en los seminarios que se mete, la Trinidad. Trinidad. Sigamos viendo este versículo. No debemos pensar que la divinidad, el verdadero Dios, sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte e imaginación de hombres. Y la Trinidad hace directamente lo contrario. La Trinidad es semejante a oro, plata, piedra, escultura de arte, imaginación de hombre. Lo estamos viendo en esta imagen acá. Por eso esta no es la divinidad. Esta es la Trinidad. 3 personas. 3 dioses. 3 dioses distintos. No, bueno, no son 3 dioses. Son 3 personas unidas en bla, bla, bla. Bueno, vamos a hacer una prueba. Jesucristo, yo te digo que Jesucristo es el Padre. No es el Padre. Él no es el Padre, ¿ves?
Y si son el mismo, ¿por qué decir que son tres personas distintas? ¿No era que decir que son tres personas distintas, pero son un solo Dios? ¿Ves que estás todo confundido, enfermo? Que te hacen pensar que crees en Dios y no crees en Dios. No, Jesucristo no es el Padre. Hay un montón de versículos en la Biblia que prueban que Jesucristo es el Padre. No, Jesucristo no es el Padre. ¿Dónde dice en la Biblia que Jesucristo no es el Padre? No, bueno, pero Jesucristo dice que no hay ni uno bueno sino Dios. Si lees el capítulo anterior, si lees 2 capítulos anteriores a ese versículo, Cristo mandó a sus discípulos a no decir a nadie que Él era el Cristo. Él se estaba escondiendo, Él se estaba resguardando, ¿tá? La revelación es progresiva de Cristo. Él se fue revelando a medida que pasaban las cosas, ¿tá? Él no vino de una a decir soy enteramente Dios, ¿tá? Porque Dios ya sabía que no todos le iban a creer, ¿tá? Y Él esconde las cosas de los incrédulos. Por eso los católicos creen en la Trinidad, porque son incrédulos queriendo explicar a Dios de manera pagana. Los verdaderos cristianos creemos en la divinidad, en el verdadero Dios de la Biblia, la divinidad. Acá está, la divinidad, no la Trinidad. Acá dice divinidad, no dice Trinidad, ¿tá? Este es el verdadero Dios, la divinidad. Un solo Dios, 3 partes, no 3 personas. No es lo mismo 3 personas que 3 partes. Porque una persona tiene 3 partes. 3 personas tienen 9 partes, ¿tá? Una persona tiene 3 partes, alma, cuerpo y espíritu. Así de simple. Y como el hombre es hecho a imagen y semejanza de Dios, Dios tiene cuerpo, alma, espíritu. ¿Cuál es el espíritu? El Espíritu Santo. ¿Cuál es el cuerpo? Jesucristo. ¿Cuál es el alma? El Padre. Así de simple. Pero bueno, no lo entienden porque no son de Dios, no creen en Dios, no creen en la palabra. Por eso estos herejes quieren meter esta doctrina pagana de 3 dioses y te mienten en la cara y dicen, no son 3 dioses. Sí, son 3 dioses. Si son 3 personas, son 3 dioses. Vos estás mintiendo. Vos estás mintiendo, no la Biblia, ¿tá? Entonces, Efesios 4, ¿qué dice la Biblia? Vamos a Efesios 4, ¿qué dice la Biblia? Efesios 4, del 4 al 6, dice, un cuerpo y un espíritu. ¿Cuál espíritu? El Espíritu Santo. Si son 3 personas, tendrían 3 espíritus, porque una persona tiene 3 partes, alma, cuerpo, espíritu. Si son 3 personas, son 3 espíritus. Es así de simple. La Trinidad es filosofía pagana que te pudre la cabeza y te hace pensar disparates. Por eso los trinitarios no entienden quién es Dios, no conocen a Dios, porque tienen paganismo en la cabeza. Piensan que 3 personas es un solo Dios. 3 personas son 3 dioses, así de simple. No hay cómo darle vuelta, pero como tienen la cabeza podrida de filosofía, piensan cualquier cosa. Un cuerpo y un espíritu, como sois también llamados en una misma esperanza de vuestro llamamiento. Un Señor, Señor Jehová, Señor Jesús. ¿Que eso contradice? ¿Hay 2 señores? No, es un solo Señor. Si está el Señor Jehová, el Señor Dios, el Señor Jesucristo, es un Señor, es una sola persona. No son 3 señores, 2 señores. Es un solo Señor, es una sola persona. Lógica simple y pura. Simple. Una fe, un bautismo. ¿Cuál bautismo? El bautismo espiritual. ¿Querés mojarte en agua? Anda, bañate. Ahí tenés tu bautismo en agua. Yo quiero el bautismo del Espíritu Santo y ya lo tengo, gracias a Dios. Un bautismo, el bautismo espiritual. Un Dios y Padre de todos. Un Dios. Un solo Dios. No, bueno, entonces ya ahí vienen los unitarios a decir, bueno, el Dios es el Padre, Jesús no es Dios. Bueno, los unitarios son unos enfermos herejes, igual que los trinitarios, que utilizan filosofía para mentir sobre la Biblia. Unitario y trinitario, la misma porquería. Igual de enfermo, igual de hereje, mentiroso. Mienten sobre Cristo, mienten sobre Dios, mienten sobre la Biblia. Y yo no soy unitario, yo soy cristiano, yo creo en la Biblia, yo creo en la divinidad. En la divinidad. La divinidad está en la Biblia, la Trinidad está en el catecismo. Así que fíjate vos quién cree en la Biblia y quién no. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo y por todo y en todos vosotros. Y esto ya lo mostré en otro video. En el cristiano vive el Padre, vive el Hijo y vive el Espíritu Santo. Y en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Colosenses 2, versículo 9. Es así de simple, es una sola persona. Pero estos enfermos no lo entienden. ¿Por qué? Porque no conocen a Dios. Entonces, te voy a demostrar que esto es doctrina católica. La Trinidad. Catecismo romano. Promulgado por el Concilio de Trento. Bla, 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 bla y ta, ta, ta. ¿Qué dice esta cosa de estos enfermos católicos? La fe cristiana confesa a Dios. Uno en naturaleza, sustancia y esencia. La esencia. ¿Dónde está eso en la Biblia? No está. Pero a la vez trino, como se deduce de la presente palabra Padre. O sea, te está mintiendo, está diciendo del Padre viene Trino. Trino no tiene nada que ver con Padre. ¿Ves? ¿Es todo mentira esto? Trino, ¿dónde está Trino en la Biblia? No está. Está en la filosofía.
Filosofía prohibida en la Biblia. Colosenses 2.9. Perdón, Colosenses 2.8. Está prohibida la filosofía en la Biblia. Y estos enfermos católicos, ¿qué hacen? Y con filosofía decir Dios es 3 personas. Enfermos endemoniados. Los endemoniados creen en varios dioses. Y los más endemoniados de todos te dicen que esos 3 dioses son 3 personas, pero te mienten que es un solo Dios. Te dicen 3 personas, pero un solo Dios. Entonces no es un solo Dios, son 3 personas. No, es un solo Dios. Entonces es una sola persona. No, son 3 personas. Entonces, loco, pará. El que está desquiciado sos vos, trinitario. El que está desquiciado de la cabeza sos vos. ¿Está? Dios es llamado Padre, que bla, 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 y su Hijo, y bla, 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 y dice, es llamado Padre de su Hijo, que es Dios como Él, a quien engendra desde toda la eternidad. Eso es mentira, el Hijo no fue engendrado en la eternidad. Comunicándole su misma esencia divina. ¿Dónde está la esencia divina en la Biblia? No está. Por ahí se nos enseña la unidad de esencia. Y ahí dice 1 Juan 5.7, pero 1 Juan 5.7 dice que estos 3 son uno. Estas 3 partes son una sola persona. Estos 3 son uno. Estos 3 son uno, un solo Dios. Pero la Trinidad que enseña, acá lo dice, la Trinidad de personas en Dios. 3 personas, Trinidad, tres. 3 personas. Contradiciendo la misma cita bíblica que ellos exponen. Primera de Juan 5.7. Primera de Juan 5.7 nos prueba la Trinidad. Estos 3 son uno. No dice estos 3 son 3. La Biblia no dice que el Dios sea 3 personas. El catecismo dice que sí, son 3 personas. Y estos enfermos católicos también dicen que sí, Dios es 3 personas. Y todos estos enfermos, adoradores del diablo, que dicen ser cristianos y no lo son. Estoy hablando también de los evangélicos. Estoy hablando también de los supuestos protestantes, que son falsos cristianos, que no protestan, no evangelizan, no conocen el verdadero evangelio y mienten sobre la Biblia. También predican la Trinidad. Pero si la Trinidad es doctrina católica, la Trinidad no es doctrina bíblica, ¿qué hacen predicando la misma cosa? Y bueno, están apuntando al sistema del anticristo. Van a perecer todos, Se están yendo al lago de fuego ustedes. Así nomás te digo, la Trinidad te va a mandar al lago de fuego. Ya tengo un video sobre eso. Y usan Mateo 28:19, pero dice el nombre del Padre, y el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Cuál es el nombre? Es un solo nombre, Jesucristo. En él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Ahí no dice que, Mateo 28:19 no dice que sean 3 personas. ¿Ves que es una pavada? Una estupidez que fácilmente es fácil de refutar. Es re fácil de refutar la Trinidad. Pero estos se resisten. Y bueno, tienen ganas de adorar al diablo, es así. Tienen ganas de adorar a 3 personas. Tienen ganas de adorar al anticristo, por eso. Y ahí dice, de manera que hay que confesar en la esencia la unidad. Una misma es la esencia y sustancia de las 3 divinas personas. Y ahí está, acá, ¿qué está diciendo? Está hablando filosofía que está prohibida en la Biblia. En las personas, en la propiedad. Dios Padre, primera persona de la Trinidad. ¿Dónde dice que Dios el Padre es la primera persona de la Trinidad? No dice eso en la Biblia. Principio sin principio, contemplándose a sí mismo engendra al Hijo, bla, bla, bla. Toda esta filosofía que no está en la Biblia, la filosofía está prohibida en la Biblia. Después dice el Hijo, segunda persona de la Trinidad. ¿Dónde dice que el Hijo sea la segunda persona de la Trinidad en la Biblia? No dice. Igual a Él, y del mutuo amor y de caridad que de los dos procede el Espíritu Santo, tercera persona de la Trinidad. ¿Dónde dice que el Espíritu Santo sea una persona? No dice. ¿Dónde dice que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad en la Biblia? No dice. Y bla, 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 y el vínculo, y todas estas palabritas, el vínculo y la esencia, el principio sin principio, y proceder eternamente del Padre y la Trinidad, la igualdad, y bla, bla, bla. Y fíjense, pues la religión católica predica la misma eternidad, la misma majestad de gloria y las mismas perfecciones infinitas en las 3 personas. De modo que ninguna de ellas es anterior o posterior a las otras, ni mayor o menor. Bla, 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 y te están mintiendo en la cara. Después, ¿qué más dice? Y así cree y confiesa la fe cristiana, católica, o sea, no cristiana en realidad, sino la fe católica, si se le puede llamar fe. Y les recuerdo, el catolicismo no es cristianismo, nunca lo fue. Dice que Dios es uno en naturaleza, sustancia y esencia. ¿Dónde dice que Dios es uno en naturaleza, sustancia y esencia en la Biblia? No dice. ¿Como lo afirmó la Iglesia en la Biblia? No, en el símbolo del Concilio de Nicea. Entonces, todos estos trinitarios no están siguiendo la Biblia, que dice divinidad. Están siguiendo el Concilio de Nicea, el pagano satánico Concilio de Nicea, el romano Concilio de Nicea. Bueno, romano por así decirlo, ¿no? Entiendo que fue en Nicea, pero lo que hoy es el catolicismo romano. El concilio en el que se basa el catolicismo romano para sacar este tema de la Trinidad. Esta doctrina católica romana, esta
¿cómo se llama? Doctrina católica romana. De ahí sacan la Trinidad, del concilio de Nicea, no de la Biblia. Por eso son herejes. Por eso les gusta lamerle las botas y andar a saber qué más a los falsos pastores, a los curas, a los sacerdotes y a los hombres. Porque son todos unos enfermitos traumados que quieren ir a adorar a un hombre y no a Dios. Quieren ir a hacerle caso, sí, sí, pastor, sí, 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 padre. Y no hacerle caso a la Biblia. Son unos enfermos, mentirosos, están mintiendo. La Trinidad no es bíblica. Acá te están confesando estos enfermos que es del símbolo de Nicea y el catecismo dice que viene de la filosofía. Todo en contra de la Biblia. La Biblia dice que Dios es uno, una sola persona. Hebreos 1, ¿leíste alguna vez Hebreos 1? El primer capítulo del libro de Hebreos. Jesucristo es el Padre. Te lo dice claramente. Después dice, para confirmar la verdad. No, mentira, no están confirmando la verdad. Ellos están imponiendo su verdad, que en realidad es una mentira más grande que una casa, y diciendo, estamos diciendo la verdad, estamos confirmando la verdad. No, porque la Trinidad no está en la Biblia. La Biblia es la palabra de verdad. Y a eso se tiene que someter todo cristiano. Pero estos enfermos no son cristianos y se someten a concilios, documentos escritos por hombres, y no se someten a lo que está escrito en la Biblia. Herejes, enfermos. Y se creen cristianos y dicen la Trinidad es doctrina cristiana. ¿Qué va a ser doctrina cristiana? Es doctrina pagana. 3 dioses, 3 personas. Es paganismo puro. Burros. Burros. Por favor. Pero elevándonos a un orden superior, de tal modo entiende ser Dios uno, que venera la unidad en la Trinidad y la Trinidad en la unidad. Esto es filosofía pura. Del cual misterio hemos de empezar a tratar, pues se dice en el símbolo Padre Omnipotente. Y todos los zombies, amén. Zombies, no están salvos, están camino al infierno, no se dan cuenta. ¿Te das cuenta que esto es satanismo puro? ¿Qué dice el maligno Concilio de Trento sobre la Trinidad? O fíjense la abertura. Invoca a la Santísima Trinidad, este Concilio de Trento que maldijo a Jesucristo y maldijo a todo aquel que crea en la Biblia y crea en Jesucristo. Este Concilio de Trento maligno organizado por los jesuitas maldijo a la verdadera doctrina bíblica y maldijo a Jesucristo. Ya vamos a ver. En el nombre, fíjense que dice, en el nombre de la Santísima Trinidad. Perdón, acá me olvidé una parte. Dice el nombre del Padre indica pluralidad de personas. Eso es mentira. El nombre del Padre no indica pluralidad de personas. El Padre, no dice los padres. ¿Ves que es torcido esto? ¿Ves que retorcido es esto? ¿Estás viendo cómo te mienten? ¿Estás viendo cómo mienten los católicos? Y encima los burros estos, supuestos evangélicos, supuestos cristianos, dicen esto es doctrina cristiana, la Trinidad es doctrina cristiana, la Trinidad es doctrina católica. Y se creen las mentiras de los católicos. Fíjate. El nombre del Padre indica pluralidad de personas. ¡Mentira! ¡Mentira! Dice, este mismo nombre nos indica que en una sola esencia de la divinidad se debe creer no una sola persona, sino distinta. ¡Mentira! El Padre, no dice los padres. El Padre, una sola persona. Te están mintiendo en la cara. Es inaudito ya, es impresionante cómo mienten. Después dice, 3 son las personas en la divinidad. Mentira. No son 3 personas en la divinidad. En la divinidad hay una sola persona. Colosenses 2, versículo 9, que dice que en Jesucristo habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad, toda la plenitud de la deidad, que es sinónimo, deidad, divinidad, un solo Dios, una sola persona. Estos trinitarios son unos mentirosos, estos católicos son mentirosos. Un católico no tiene el Espíritu de Dios. Un católico no te va a enseñar quién es Dios. Entendelo. ¿Está? Dice, 3 son las personas en la divinidad. Mentira. La del Padre, bla, 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 la del Hijo, y todo el tiempo tienen que hacer esto, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, separarlos y 3 personas, 3 personas, 3 personas. ¿Por qué? ¿Hace falta que te diga por qué? La bestia, el dragón y el falso profeta, 3 personas, y te van a mentir y te van a decir el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque ese es el sistema del anticristo. El catolicismo pisándole la cabeza a toda la tierra, desmenuzándola, como aparece en el libro de Daniel, desmenuzando todo. La bestia horrenda, horrible, espantosa que vio Daniel. El satánico.
catolicismo. Y la principal doctrina del catolicismo satánico, ¿cuál es? La Trinidad. Y estos enfermos se dicen cristianos y se creen cristianos, pero adoran a 3 dioses. Adoran a 3 dioses, por más que digan, no, no adoramos a 3 dioses, son 3 personas, un solo Dios. Burro, son 3 dioses, así nomás. La lógica simple dice que son 3 dioses. Si son 3 personas, son 3 dioses. Así de simple. Están mintiendo sobre Cristo, mintiendo sobre Dios, mintiendo sobre la Biblia. Después dice, 3 son las personas en la divinidad. Mentira. La del Padre, la del Hijo, que ante todos los siglos es engendrado por el Padre. Mentira. No hay escritura que diga que el Hijo fue engendrado en la eternidad. Está el tema de Proverbios 8, pero dice que la sabiduría fue engendrada en la eternidad. O sea que Dios tenía sabiduría desde antes de que el mundo exista. Eso no quiere decir que el Padre haya engendrado a Jesucristo mismo, porque aparte no estaba revelado Jesucristo en Proverbios todavía no había sido revelado. Aparte, Jesucristo es el Padre. ¿Cómo puede el Padre engendrarse en la eternidad? Ay, pero si decís eso, ¿cómo puedes decir que el Padre engendró a Jesucristo entonces en la concepción? Ese es el misterio de la divinidad, ese es el misterio. Dios fue manifestado en carne, ¿está? Y para eso hay muchas escrituras para sustentar, y ya tengo varios videos sobre eso. Pero no hay escrituras para sustentar de que Jesucristo fue engendrado en la eternidad, ¿está? Cuando no había nada. Es una locura, ¿entendés eso? Decir eso. Así que no me vengan a querer debatir, comparar las cosas que son distintas, ¿está? Después dice, y la del Espíritu Santo que igualmente procede desde la eternidad del Padre y del Hijo. Entonces es un solo Espíritu que viene de 2 personas. Imposible. Imposible. Tienen que ser la misma persona para que el Espíritu venga de ellos, ¿no? De Él. Pero bueno, la Trinidad cree en 3 personas, entonces está errada la Trinidad. ¿Y qué más? Vamos a leer acá. Filosofía. Dice, el Padre en una misma esencia de la divinidad, la primera persona. ¿Dónde está eso en la Biblia? No dice. Con quien el Hijo unigénito y el Espíritu Santo es un Dios y un Señor. Bueno, eso es verdad. Es un Dios y un Señor. Pero ves, acá empieza a mentir. Satanás siempre hace eso. Te mete un bocadito de verdad y te mete el resto mentiras para seguir mintiéndote. Después dice, no en la singularidad de una persona, sino en la Trinidad de una sustancia. ¿Ves? Quieren evitar a toda costa decir que Dios es una persona. ¿Por qué? Porque cuando vos te convertís de verdad, la Biblia te revela que Dios es una sola persona. Por eso los católicos quieren esconder esto. Quieren esconder esta verdad. Porque ellos te quieren enseñar que Dios no es una persona, que Dios es 3 personas. ¿Para qué? Aló, anticristo, falso profeta, el dragón. ¿Para qué? Para que adores a 3 personas. Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, entre comillas, que son 3 personas supuestamente, según el catolicismo. Eso es todo el sistema del anticristo, es esto. ¿Ves? Por eso miente. Miente, sí, es un Dios, pero son 3 personas. No, estás mintiendo. Si es un Dios, es una persona. Así de simple. Después dice, pero estas 3 divinas personas, ahí está, 3 personas distintas. ¿Dónde está eso en la Biblia? No está. Siendo ilícito, bla, 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 desigualdad entre ellas, solo se entienden distintas por sus propiedades. Y ahí empieza a filosofar y decir todas estas estupideces de filosofía. Y dice, de tal manera confesamos una misma esencia y una misma sustancia en todas 3 personas. Otra vez, 3 personas, ¿ves? 3 personas, 3 personas. Y en la confesión de la verdadera y eterna deidad. No, no es la deidad, la Trinidad no es la deidad, católico mentiroso enfermo. No es la deidad. La deidad es una sola persona, Jesucristo el Señor, Dios Todopoderoso, Jesucristo es el Padre. Esa es la deidad. Esa es la divinidad, el verdadero Dios, Jesucristo. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. No dice que sean 3 personas, ¿ves? Entonces los católicos mienten, y los que siguen a la Trinidad mienten también, y son engañados y siguen mintiendo, porque están viviendo en el engaño y la mentira. Después dice, creemos deber ser adorada piadosa y santamente la propiedad en las personas, la unidad en la esencia y la igualdad en la Trinidad. ¿Por qué? Ya lo dije, el sistema del anticristo. Ahí está el anticristo. Y este Jesús que tiene el cordero, oveja, qué sé yo, como este animal. Acá esto viene del paganismo. Esto viene de un dios pagano que era representado con un... Ya les voy a hacer un estudio sobre eso. Que era representado con un cordero en... ¿Cómo se llama? Voy a guardar esta imagen. Ya de paso.
eh, que tenía un animal así de esa manera. Un animal así en los hombros. Era, no sé si era Apolo, uno de esos dioses paganos, pero ya voy a hacer un estudio más específico. Ahora sigamos con esto. Después dice, en el Concilio de Trento, dice, en el nombre de la Santísima Trinidad, satanismo puro, y bla, 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 bla. Presidido a nombre de nuestro Santísimo en Cristo Padre y Señor, Paulo, por divina providencia, Papa III. De este nombre, de los reverendísimos e ilustrísimos. Reverendísimo, el único que es reverendísimo es Dios, nadie más. E ilustrísimos señores, bueno, los cardenales de la Santa Romana Iglesia, la Iglesia Romana no tiene nada de santa, y bla, 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 ¿no? ¿Cómo empieza esto? En el nombre de la Santísima Trinidad. Después dice, decreto en que se declara la abertura del concilio. Esto sigue siendo el Concilio de Trento. Dice, tenéis a bien decretar, o sea, se lo dice a los... este enfermo se lo dice al otro enfermo, este viejo enfermo le dice a los otros curas, sacerdotes, les dice, tenéis a bien decretar y declarar a honra y gloria de la santa e individua Trinidad. Si es Trinidad no es individua, imbécil. Padre, Hijo y Espíritu Santo, por eso, si son tres personas no es individual. Para aumento y exaltación de la fe y religión cristiana, extirpación de las herejías, siendo que ellos son los más herejes que hay, y predican la doctrina más hereje que hay, que es la Trinidad. Paz y concordia de la Iglesia. Ah, mira vos, ¿en el catolicismo hay paz? Preguntale a un niño violado por el catolicismo si tiene paz algún día de su vida. No tiene, porque se la quitaron estos enfermos. Preguntale a alguno de estos pueblos destruidos por los dictadores católicos. Preguntale a Venezuela, al venezolano, si tiene paz ahí en su tierra destruida por este católico de Hugo Chávez y este católico de Maduro. Preguntale a Cuba si tiene paz gracias al católico de Fidel Castro. Por favor. Y bla bla bla, y humillación y total ruina de los enemigos del nombre de Cristo. Donde dice en la Biblia que tienes que humillarlos y destruirlos y dejarlos en ruina y matar a los herejes, eso no dice en la Biblia. Toda esta gente está endemoniada. Y esta gente endemoniada, ¿qué predica? La Trinidad. Si sos un fanático de la Trinidad, es muy probable que estés endemoniado. Al igual que Hitler, al igual que los curas pedófilos, ellos también son trinitarios. ¿Vos sos trinitario? Es muy probable que estés endemoniado. Así que te recomiendo convertirte a Cristo y conocer al verdadero Dios, que es Jesucristo, que Él es la divinidad, que Él es la deidad. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Te recomiendo eso. Después, ¿qué más dice el Concilio de Trento? En el nombre de la Santa, otra vez, la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, bla, 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 bla. Acá vemos el catecismo de Saint Joseph, un catecismo de Estados Unidos, de Baltimore. El catecismo de Baltimore. Acá está, es doctrina católica, aprobada, nihil obstat y toda esa onda. Después dice, y acá vemos al falso Cristo de vuelta ahí, es el anticristo, el que está acá es el anticristo. Jesús no tenía pelo largo, Jesús no era un europeo caucásico, Jesús era un judío y él no se dejó pintar por nadie y nadie lo tenía que pintar porque no te harás imágenes. Eso está muy claro en la Biblia. Así que bueno, ¿qué dice esta cosa? Three persons in one God. Tres personas en un solo Dios. Y acá está la triquetra, el símbolo pagano de la triquetra, diciendo Dios es el Padre, Dios es el Hijo, Dios es el Espíritu Santo. Pero el Padre no es el Hijo, el Padre no es el Espíritu Santo, el Hijo no es el Espíritu Santo, el Hijo no es el Padre. Pero siendo claramente contradiciendo la Biblia dice que el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu allí hay libertad. Están contradiciendo claramente la Escritura, están contradiciendo claramente la Biblia, este símbolo pagano satánico. Todo satánico el catecismo, sí, además del catecismo la Trinidad. Todo satánico esto. Tres personas, que el Hijo no es el Padre. Pero si Jesús dijo yo y mi Padre uno somos. ¿Qué te quiere decir eso? Que el Hijo es el Padre. Así nomás. Así es simple. Jesús dijo hace tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decir muéstranos al Padre? Jesús dijo ser el Padre claramente. Pero ¿qué te dicen los trinitarios católicos? Estos trinitarios enfermos te dicen el Hijo no es el Padre. Jesús no es el Padre. Bueno, son unos mentirosos que se están yendo al infierno.
Llorá pataleá, esa es la verdad, convertite. Ahí sí llorá pataleá para que Dios te salve, porque necesitas el perdón de Dios, la verdad. Si crees en esto de la Trinidad y sos alguien que, no, la Trinidad y la Trinidad, no te estás yendo al cielo, no conoces a Dios, así nomás te digo. Si sos salvo vas a dejar de creer en la Trinidad. Si sos salvo vas a entender que en la Biblia dice divinidad, una sola persona, no tres, ¿está? Y dicen ¿y qué dice este catecismo? Lo mismo, dice el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ahí dice que según esta escritura, él dejó en claro que son una persona, tres diferentes personas, y te hace énfasis, tres diferentes personas, pero un solo Dios. Es imposible, porque si es un solo Dios no pueden ser tres personas distintas. Porque si el Hijo no es el Padre, y son tres personas, entonces no pueden ser un Dios. Son dos dioses, si el Hijo no es el Padre. ¿Ven cómo se contradice la Trinidad? Son unos enfermos. Gente, eso es... A ver, gente de... Esto, el psiquiátrico. Vos tenés que estar en un psiquiátrico trinitario. Tu Dios es un monstruo de tres cabezas. O perdón, son tres personas. Enfermo mental. Un solo Dios. Dice, ¿hay un solo Dios? Sí, hay un solo Dios. Y ahí, de la nada, surge la pregunta, ¿cuántas personas hay en un Dios? En Dios. Son tres personas. Anda a bañarte. Ven como... Esto es forzado, esto es muy tirado de los pelos. Mateo 28 no dice que Dios es tres personas. La Biblia, el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento no dice que Dios sea tres personas. No está eso en la Biblia. Pero estos te quieren forzar, meter por la fuerza. Dios, tres personas, tres personas, tres personas. Léelo. Si sabes inglés, léelo. Y si no, te lo leo. Dice, en Dios hay tres divinas personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y esto es todo doctrina católica, ¿eh? Así que no te venga a ser el cristiano. Yo soy cristiano y defiendo la Trinidad. Vos un católico, un enfermo y muy probablemente un endemoniado si defiende la Trinidad. Después dice, podemos comparar las tres personas en un Dios, en un Dios a tres personas en una familia humana. Padre, madre e hijo. Y acá le quieren meter, ¿no? María, el padre o José, ¿no? Y el niñito Jesús, ¿no? Otra Trinidad que tienen los católicos. Pero la gran diferencia es que son estas que tres personas en Dios son un solo Dios. Otra vez, contradiciéndose en el mismo. Es un oxímoron decir que tres personas en Dios son un solo Dios. Es oxímoron. Tan cerrado que me abro. Es un oxímoron, es lo mismo. Está cerrado, está abierto. Así es simple. Decir que Dios son tres personas, pero es un solo Dios, es un oxímoron. Es imposible. Es inconcebible. ¿Está? Es inconcebible. Cualquier tipo de lógica es inconcebible. Pero bueno, estos enfermos no tienen lógica, por eso piensan que tres personas es un solo Dios. Dios el Padre es la primera persona, donde dice eso en la Biblia, no lo dice. Dios el Hijo, donde dice Dios el Hijo en la Biblia, no dice eso en la Biblia. Jesús mismo es la segunda persona, donde dice que Jesús es la segunda persona, no dice. Y Dios el Espíritu Santo, donde dice Dios el Espíritu Santo en la Biblia, no dice. La tercera persona, donde dice tres personas, no dice. Donde dice la tercera persona en la Biblia, no dice. Y después dice, ¿qué queremos decir por bendita Trinidad o Santísima Trinidad? Por Santísima Trinidad nos referimos a uno y el mismo Dios en tres divinas personas, cosa que es totalmente mentira y una blasfemia tremenda. Acá está el credo Atanasio, ¿no? El credo de Atanasio, Atanase, qué sé yo, Athanasian Creed. No me preparé para traducir esto tan rápido. El credo de Atanasio, ¿no? Dice, cualquiera, esto es doctrina católica, cualquiera que desee ser salvo, esto está en este libro que está hecho por jesuitas, sociedad más satánica que existe, la organización secreta más satánica que existe, y acá está en este libro, ¿no? Y dice, esto es doctrina católica, que dice, cualquiera que desee ser salvo, debe, por sobre todo, guardar la fe católica. Porque a menos que una persona, o sea que si una persona no guarda la fe, esta fe, enteramente, sin duda será perdido para siempre. Entonces dice, esto es lo que la fe católica enseña, no lo que la Biblia enseña, esto es lo que la fe católica enseña. Adoramos un solo Dios en la Trinidad y la Trinidad en unidad. Otra vez, ¿sos trinitario? Vos estás adorando el mismo Dios, o sea, Satanás, que los católicos. ¿Vos sos trinitario? No te estás yendo al cielo. Así nomás te digo.
Después, y dicen lo mismo, distinguimos en las tres personas, pero unidos en sustancia. Sí, la sustancia, la sustancia. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Otra vez no dice. Y dice lo mismo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Una divinidad igual, coeterna, y bla, 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 y bla, bla, y siempre lo mismo. Coeterna, y sustancia, y divisible, pero divisible, pero son tres personas, y pero un solo Dios. Todas estas estupideces que no tienen sustento bíblico. Todas estas estupideces que no tienen sustento bíblico, dicen. El Padre es eterno y el Hijo es eterno y el Espíritu Santo es eterno y lo mismo, repiten lo mismo, ¿no? Entonces dice, y te mienten, te siguen diciendo, es tres personas pero un solo Dios, sí, sí, la unidad en Trinidad y la Trinidad en unidad, ¿viste? Toda esta filosofía, o sea, es muy tirado de los pelos. Entonces, esto de la Trinidad está, además del concilio de Nicea, los concilios católicos, no concilios cristianos. Por ejemplo, acá hay varias máximas o citas de, por ejemplo, el concilio de Letrán en 649 dice que si alguno no profesa en concordia a los santos padres, o sea, todos esos herejes que escribían estupideces sobre la Biblia, que eran los precursores del catolicismo y primeros católicos, dice, todo el que no profesa, el que no concuerda con estos santos padres, santos entre comillas y padres entre comillas, se ve que los católicos claramente no creen en la Biblia, porque en la Biblia dice que no llaméis a nadie padre, pero estos van y hacen eso. Después dice, el que no siga propiamente y verazmente todo lo que ha sido enseñado a la santa, católica y apostólica Iglesia de Dios, tanto por los santos padres y por los 5 concilios universales, que sea anatema, que sea condenado. O sea que si vos no crees en la Trinidad, según los católicos tenés que ser condenado, ¿no? O sea que si yo no creo en esta cosa antibíblica, voy a ser condenado. Ajá, seguro, sí. Anda a bañarte. El segundo concilio de Nicea, en el 787, en un lugar dice, si alguno rechaza toda la tradición eclesiástica, paréntesis, ¿la Trinidad es tradición eclesiástica? Sí, tradición del catolicismo. Es tradición, mentira, falsa y farsa. Es esta farsa del catolicismo. O sea que si rechazás la tradición eclesiástica, incluida la Trinidad, escrita o no escrita, que sea anatema. O sea que si no crees en la Trinidad, que seas anatema, según el catolicismo. ¿Ves por qué tanto quieren empujar la Trinidad? Tanto quiere empujar el catolicismo, la Trinidad, a todos. Les quiere hacer creer a los cristianos y a los profesantes cristianos que la Trinidad es de Dios, que la Trinidad es doctrina cristiana, siendo que es doctrina pagana, siendo que es doctrina filosófica prohibida en la Biblia, que se contradice a sí misma diciendo que Dios es uno pero es tres personas. Ahí ya hay una contradicción. Y la Biblia dice que sin contradicción grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Y etcétera, etcétera, etcétera. Cosa que la Trinidad, cosa que prueba que la Trinidad no es el misterio de la piedad. Porque la Trinidad tiene un montón de contradicciones. Pero la Biblia no tiene contradicciones. Y la Trinidad no es bíblica. Y la Trinidad va en contra de la Biblia. La Trinidad no aparece en la Biblia como representando al verdadero Dios. La Trinidad aparece en la Biblia como la bestia, el dragón y el falso profeta. Satanás en el fin del mundo con 2 seres más. Eso es la Trinidad. Ahí sí aparece en la Biblia. Satánica. Es satánica la Trinidad. Después dice, en la página 59, ¿no? de este libro acá, ¿no? Vamos a encontrar todo esto. Acá ven las páginas, todo. Bueno. Dice, para guardar a las mentes no disciplinadas, mirá vos, para controlar las mentes, o sea, para mantener a las mentes no disciplinadas bajo control, un mejor control, fíjate, literalmente quieren controlar las mentes. El concilio decreta que nadie se debería atrever a basarse en su propio juicio en materia de fe y moral, afectando la estructura de la doctrina cristiana, doctrina católica en realidad, y supuestamente, mirá, y acá acusan falsamente, y para que no se distorsione la Sagrada Escritura, o sea, para ellos, si vos
si la interpretación, para ellos, si la interpretación de la escritura va en contra de lo que enseña la madre iglesia, que la Biblia dice que es la madre de todas las abominaciones del catolicismo, o sea que si vos interpretás las cosas correctamente y lo que vos interpretás de la Biblia va en contra del catolicismo, vamos a ver lo que dice acá. O sea, no tenés que hacer eso, no tenés que basarte en tu propio conocimiento para que el catolicismo controle tu mente y vos hagas caso a todo lo que el catolicismo dice. Por eso hay tanta doctrina católica en estas falsas iglesias cristianas, que no son cristianas, no son evangélicas y no son protestantes. No protestan, no, están reabiertas de pierna al catolicismo. Por eso predican la misma doctrina. Ves que el catolicismo condena todo lo que... El catolicismo desde siempre condenó todo lo que es en contra de lo que está predicando en ese momento, porque cambian de doctrina cada rato. Todo lo que está predicando el sistema católico en ese momento, todo lo que es en contra de eso, de esa doctrina que ellos predican, ellos lo condenan y lo maldicen a toda la gente. Y la persiguen y la matan y violan a sus niños y destruyen todo, con guerras y etcétera. Pero fíjate vos que después de tantos años, ¿qué se ve hoy en día? Supuestas iglesias cristianas predicando doctrina católica. Me parece que los católicos lograron un objetivo, que es que lo que ellos llaman herejes estén predicando la doctrina que la Santa Madre Iglesia acepta. Triste, ¿no? Qué feo. Y bueno, y eso básicamente, que se tienen que someter a la interpretación privada del catolicismo y no a lo que dice la escritura, básicamente. Después dice, las normas de la interpretación de la escritura tienen que seguir el Concilio de Trento. O sea que tenés que hacerle caso a todos estos enfermos y no a la Biblia. Y si lo que vos interpretás de la Biblia va en contra de la interpretación privada de estos enfermos, otra vez sos condenado. Después dice, por ejemplo, en la página 137 de este libro, en el Concilio de Roma, en el 382, fíjate lo que dice. Nosotros también anatematizamos, o sea, maldecimos y que Dios maldiga, ¿no?, a ellos que siguen el error de Sabelius, diciendo que el Padre es la misma persona que el Hijo. Ah, mira vos. O sea que estos herejes anatematizan a los creyentes en la Biblia. Anatematizan y maldicen a los verdaderos cristianos. Y anatematizaron al Hijo, a Jesucristo. Si Él dijo, yo y mi Padre uno somos. Antes que Abraham fuese, yo soy. Yo soy el alfa y el omega, el que es y el que era y el que ha de venir. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el que era, el que es, el que era y el que ha de venir, el todopoderoso. Jesucristo dijo eso. Jesucristo dijo ser el todopoderoso. Entonces el catolicismo maldice a Jesucristo. Y sí, es el sistema más satánico que hay. Mirá, la Biblia dice que Jesucristo es el mismo. Es la misma persona. El Padre es la misma persona que el Hijo. Juan 14, lee Juan 14. Pero completo, no leas Juan 14:6 y listo. Lee Juan 14 completamente. Ahí Jesús claramente dice que Él es el Padre. Jesús dijo, el que me ha visto a mí, el que me ve a mí, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pero estos enfermos católicos están condenando a alguien que cree lo que dice la Biblia. ¿Entendés qué herejía esto del trinitarianismo? Después dice, por ejemplo, ¿qué más? Otro mismo concilio, sí, el mismo concilio dice que si uno dice que el Hijo fue hecho en carne, no estaba en el cielo con el Padre mientras estaba con la tierra, es un hereje. Ok. ¿Qué más dice? Si uno... por eso, a ver, ¿por qué? No, espera. Vamos a explicar esto. Porque ellos, ¿por qué tratan de hereje al que diga esto? Porque ellos quieren todo el tiempo separar. Tres personas. ¿Se entiende? No quieren que la gente entienda que el Hijo es el Padre. Por eso, el que diga que el Hijo en carne no estaba en el cielo con el Padre mientras estaba en la tierra, es un hereje, haciéndose los que, uy, sí, proclamamos que sí, los que supuestamente creemos en la Biblia, pero mentira. Encubiertamente no están creyendo en la Biblia, encubiertamente están condenando que las personas crean que son la misma persona, no en esa división entre padre e hijo, ¿se entiende? Es bastante complejo todo, pero básicamente es eso, son unos enfermos que no quieren que creas en la Biblia. Después dice, ¿qué más dice? Página 139.
si uno niega que las tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son verdaderas personas iguales, eternas, conteniendo todas las cosas visibles e invisibles, que son omnipotentes, juzgan todas las cosas, le dan vida a todas las cosas, hacen todas las cosas y conservan todas las cosas, es un hereje. Pero ves cómo tuercen todo, porque, a ver, estos tres son uno, pero los católicos dicen que son tres personas. ¿Tá? Y ese es el error de los católicos, decir que Dios es tres personas. Dios no es tres personas, es una sola persona. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres partes de un solo Dios, de una sola persona. Estos tres son uno. No dice que estos tres son tres, estos tres son uno. ¿Tá? Pero los católicos, los más herejes de la historia, te tildan de hereje si no crees lo que ellos interpretan de la Biblia. Después dice, si uno niega que el Espíritu Santo tiene que ser adorado por todos, junto con el Hijo y el Padre, es un hereje. Pero todo esto implica que creas en la Trinidad, no que creas en la Biblia. ¿Tá? Ellos quieren que creas en la Trinidad, ellos no quieren que creas en la Biblia, porque si crees en la Biblia, vas a dejar de creer en la Trinidad. A eso apunta todas estas condenaciones, y es un hereje, y lo anatematizamos y lo condenamos, ¿viste? A eso apuntan todas estas condenaciones del catolicismo. ¿Qué más dice? Página 140 dice, confesamos y creemos que la santa y indescriptible Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es un solo Dios. Es un solo Dios en su naturaleza. Una sustancia single, ¿cómo se llama? Una única sustancia, una única naturaleza, una única majestad y poder. Otra vez, tres personas, tres. ¿Tá? Todo el tiempo. Concilio segundo de Lyons, página 146-147, en el segundo concilio de Lyon, dice, o de Lyons, dice, creemos en la Santa Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, coeterno, coesto, coel otro, bla, bla, bla. Tres personas que son uno, verdadero, completo y perfecto Dios. No, no es perfecto ni completo la Trinidad. ¿Por qué? Y porque son la bestia, el dragón y el falso profeta. ¿Qué más dice? Otro pequeño catecismo católico. Decreto, doctrina oficial católica, acá está todo, ni lofta y todo, la porquería, ¿cómo este? Toda esta estupidez católica, decreto y bla, 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 y dice, Dios es Padre de una manera especial. Jesús nos ha revelado que Dios es Trinidad. Ahí está, te mintió. Jesús no le reveló a nadie esa mentira. O sea, Jesús no predicaba doctrina católica. ¿Dónde dijo Jesús la palabra Trinidad? No dice, porque si no, la hubiera dicho, somos una Trinidad, somos tres personas. Jesús dijo, yo y mi Padre uno somos. ¿Está? Oye, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. No dijo que Dios es Trinidad. ¿Está? Así que Jesús no vino a revelar a nadie que Dios es Trinidad. Mentira, acá está mintiendo. Porque los católicos son unos mentirosos y tenés que entender eso. La Trinidad es doctrina católica, ya lo vimos. Todo esto es doctrina católica, Trinidad, tres personas. La Trinidad es doctrina católica. Y lo mismo. Por eso nos pide que nos bauticemos, bla, 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 en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eso no tiene nada que ver con tres personas. El nombre, no los nombres de las tres personas. ¿Cuál es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Jesucristo. Bautizarse en el nombre del Señor Jesucristo, sumergirse, espiritualmente mejor dicho, en Jesucristo. Es el verdadero significado. Pero estos católicos no entienden nada, y los que siguen a esta doctrina católica tampoco no entienden nada. Después dice, desde toda la eternidad Dios Padre engendró a su Hijo. Mentira, otra vez, ¿dónde dicen esto? ¿Dónde dice esto en la Biblia? No dice. Que es Dios como Él y de su misma sustancia. Desde toda la eternidad, el Hijo, también llamado el Verbo, se dirige hacia su Padre. Desde toda la eternidad, todo el tiempo, desde toda la eternidad. ¿Dónde eso dice en la Biblia? Mentira. Todo esto es filosofía. La filosofía está prohibida en la Biblia. No podés hablar y irte por las ramas y porque bla, 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 y bla, 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 y bla, bla, bla sobre la Biblia. Pero esta gente lo hace. Tres personas divinas realmente distintas entre sí. ¿Cita la Biblia? No dice, no cita la Biblia. Tres personas que son estrictamente relativas unas a otras. Tres personas que son un solo Dios. Un solo Dios en el cual del Padre proceden las otras dos personas. Bla, 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 bla. Misterio inefable. Mentira, todo esto es doctrina católica. Oficial doctrina católica. La Trinidad es oficialmente doctrina católica. Así que el Señor te reprenda si estás predicando Trinidad. ¿Está? Porque fíjense, 1 Timoteo 3:16. ¿Qué dice la Biblia? Y sin contradicción. Acá ya vimos que acá hay una mentira. Jesús nos ha revelado que Dios es Trinidad. Mentira, Jesús no dijo la palabra Trinidad jamás. Jesús no dijo que Dios es Trinidad. Acá hay una mentira. Entonces sería una contradicción.
Jesús dijo, yo soy la verdad, el camino, la verdad y la vida, la verdad absoluta, ¿no? Pero agarra y te miente y te predica doctrina católica. No, es una contradicción. Jesús cuando dice que su Padre y Él y el Espíritu Santo son tres personas, Jesús nunca dijo eso, ¿ves? Esto no es la Trinidad. El misterio de la piedad no es la Trinidad. ¿Por qué? Porque la Trinidad tiene contradicciones, pero la deidad no. La deidad no tiene contradicciones. Sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Jesús es Jehová. Jehová vino en carne y es Jesucristo, así nomás. Justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¿Quién fue manifestado en carne? Dios. ¿Cuántos dioses hay? Un solo Dios, una sola persona. ¿Quién fue justificado en el Espíritu? Dios. ¿Quién fue visto de los ángeles? Dios. ¿Quién fue predicado a los gentiles? Dios. ¿Quién fue creído en el mundo? Dios. ¿Quién fue recibido arriba en gloria? Dios, una sola persona. Pero bueno, 2 Timoteo 3:13 dice, mas los malos hombres y los engañadores, definición de los católicos, claramente, y del resto de los malos hombres, ¿no? Y de toda la humanidad, ¿no? Pero dice, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. ¿Y qué tenés hoy? Falsos cristianos diciendo la Trinidad, la Trinidad, la Trinidad, y diciendo que es doctrina cristiana. Mentira. Y tenés a todas estas falsas iglesias diciendo porque la Trinidad, tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Están predicando doctrina católica. Y dicen ser iglesia cristiana, iglesia protestante, iglesia evangélica. Mentira. Mentira. Herejes, enfermos, mentirosos. Eso es lo que son. Primera de Juan 5:7 dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son... ¿Tres? ¿Tres? ¿Dice que son tres? No, estos tres son uno. Tres partes, una sola persona. Estos tres son uno. ¿Qué dice la Trinidad? Estos tres son tres personas. Es un solo Dios, tres personas. Al revés. La Trinidad tuerce este versículo y dice uno, que son tres. La Trinidad en la unidad. Y la unidad en la Trinidad. ¿Ves? Satanismo puro. Satanismo puro. Dar vuelta 180 grados lo que dice la Biblia. La Biblia dice estos tres son uno. Y el catecismo y todos los católicos y todos estos enfermos herejes trinitarios dicen uno son tres. Enfermos. Satánicos son. Siervos del diablo. Marcos 12, del 28 al 34. Y uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, vino y le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Los católicos no aman al Señor con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, con todas sus fuerzas, porque mienten sobre el Señor. Y los trinitarios también no aman al Señor tu Dios con todo su corazón. No aman al Señor tu Dios. ¿Por qué? Y porque ellos no conocen al Señor Dios. Por eso no lo aman. No pueden amar a quien no conocen. Ellos aman a tres personas. Ellos aman a tres dioses distintos. A la Trinidad aman. Y no al Señor tu Dios. El Señor uno es. Por eso los católicos no aman al Señor tu Dios con todo su corazón. Porque no lo conocen. Jesucristo es el Señor tu Dios. Jesucristo es el Señor Dios Todopoderoso. Eso lo revela la Biblia. Pero esta gente dice, Jesucristo no es el Padre. ¿Cómo puede ser el Padre si...? Y todas esas herejías que dicen. Todas esas estupideces que dicen retorciendo las escrituras y siendo unos incrédulos que ponen en duda lo que está escrito en la Biblia. El Señor uno es. Los verdaderos cristianos podemos amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. ¿Por qué? Porque lo conocemos. Los trinitarios, los católicos no conocen al un Señor Dios, al único Señor Dios. Oye, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. No lo conocen, por eso no pueden amarlo. Ellos dicen que es tres personas distintas. ¿Ves que no tenemos al mismo Dios? ¿Ves que yo me estoy yendo al cielo y vos al infierno, trinitario? ¿Ves que esto es el sistema del anticristo, esto de tres personas? Esto es el sistema del anticristo, tres personas. Doctrina católica, satanismo puro, torcer las escrituras y condenar al que no cree en lo que interpreta privadamente Roma. Satanismo puro. La Biblia dice, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. No dice que el Señor es tres personas. Y esto son palabras de Jesucristo. Jesucristo dijo, ¿qué dijo? El Señor nuestro Dios, el Señor uno es. ¿Está? Así de simple. Este es el principal mandamiento. O sea que el principal mandamiento, ¿qué dice? ¿Trinidad? No. El principal mandamiento dice, el Señor uno es. Uno, no tres. Uno.
Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y los católicos no aman al prójimo ni de casualidad, y los falsos cristianos tampoco. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba dijo: bien, maestro, verdad has dicho, porque hay un Dios y no hay otro fuera de él. Si vos estás diciendo que Jesús no es el Padre y que Jesús es Dios pero no es el Padre, estás contradiciéndote, estás contradiciendo, estás mintiendo y estás diciendo que hay otro fuera de Dios, cuando la Biblia dice no hay otro fuera de él. Realmente en Isaías también dice no hay ninguno fuera de mí. O sea que Cristo es el Padre, Cristo es Dios, Cristo es Jehová. Claramente lo dice la Biblia. Pero bueno, esta gente no cree en la Biblia, no estudia la Biblia, y cuando ve algo en la Biblia lo rechaza, por eso no conocen a Dios. Y el amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento y con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo, es más grande que todos los holocaustos y sacrificios. ¿Y qué dijo este tipo, el escriba? Dijo: verdad has dicho. ¿Qué dijo Jesús? Verdad. El Señor uno es. El Señor nuestro Dios, el Señor uno es. El Señor uno es. ¿Qué dijo el tipo? Verdad. O sea, ¿qué dijo el escriba, el tipo, sobre Jesucristo? Dijo: maestro, verdad has dicho. ¿Y qué dijo Jesús a esta respuesta? Y viendo Jesús que él había respondido sabiamente. Los trinitarios no tienen sabiduría, no responden sabiamente. Mienten sobre Dios, mienten sobre Cristo. ¿Qué dijo este escriba? Que Jesucristo dijo, o sea, que Jesucristo vio y respondió positivamente, y vio que este escriba respondió sabiamente. Un solo Dios, no hay otro fuera de él. Este escriba no dijo la Trinidad y la Trinidad. No, él dijo un solo Dios y no hay otro fuera de él. ¿Y qué dijo? ¿Qué vio Jesús? Que él había respondido sabiamente. Los trinitarios no tienen la sabiduría de Dios, y lo comprueba estas escrituras. Los trinitarios no tienen la sabiduría de Dios, por eso no lo conocen, por eso piensan que es tres personas. Jesucristo es una sola persona, y él es Dios, y él es Jehová. Jehová es el Señor de señores y Dios de dioses. Jesucristo es Rey de reyes y Señor de señores, y hay un solo Señor. Entonces, conclusión, una sola persona, no tres. ¿Ven? Y ya ninguno osaba... eso. Y viendo Jesús que él había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Tranquilamente podría ser salvo este escriba. ¿Por qué? Porque dijo: hay un Dios y no hay otro fuera de él. El escriba no dijo: hay una Trinidad. ¿Ves? La Trinidad va en contra de toda la Biblia. Como toda doctrina católica va en contra de la Biblia. Así que dejate de llamarte cristiano si crees que sos salvo y que predicas la Trinidad y crees en la Trinidad. Te estás yendo al infierno, así nomás te digo. Mateo 4, del 5 al 7, dice: entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. ¿Quién estaba siendo tentado? ¿Quién estaba siendo tentado? ¿Quién estaba siendo tentado? Versículo 1 de Mateo 4 dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Y qué dijo Jesús? Jesús, el que no miente, el camino, la verdad y la vida, dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Jesús es el Señor tu Dios. Oye, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Jesús está hablando sobre sí mismo, porque Él es el Señor, Él es Jehová, Él es el Padre. No tentarás al Señor tu Dios. Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Te estás yendo al infierno, trinitario, date cuenta. Y si sos un hermano salvo, date cuenta que estuviste actuando como un hereje por mucho tiempo. Así que arrepentite y ponete al día con el Señor si estás salvo. Y si no estás salvo, sos un trinitario que no está salvo, bueno, convertite a Cristo de verdad para que Cristo te salve, ¿tá? Porque no tenés el Espíritu Santo de Dios para entender todas estas cosas. No te lo digo de soberbia, te lo digo porque quiero verte salvo, quiero verte allá arriba. No quiero verte con todos los papas y pedófilos católicos en el infierno que predican la Trinidad, ¿tá? Te quiero ver en el cielo, hereje. Yo sé que sos un hereje, pero te quiero ver en el cielo. De eso se trata el amor, ¿tá? Jesús es el Señor, Jesús es el Señor Dios. Jesús es el Señor Dios. Fíjate el contexto de esto. ¿Qué más? Deuteronomio 10:17. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Jehová es Señor de señores. La Biblia lo dice. Dios grande, poderoso y terrible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Apocalipsis 17:14 dice: ellos pelearán contra el Cordero, y el Cordero,
Jesucristo, los vencerá, porque Él, no ellos, no las tres personas, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él, no con ellos, son llamados elegidos y fieles. Jehová Señor de señores y Jesucristo Señor de señores, la misma persona, porque Efesios 4 dice que hay un solo Señor, un Señor. ¿Y qué dijo Jesús? No tentarás al Señor tu Dios. Jesús es el Señor tu Dios, porque Él fue tentado por el diablo en el desierto. Así de simple, compara escritura con escritura. Juan 8, del 23 al 24 dice, y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, Jesucristo. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. Porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. ¿Querés entrar en contexto? Lee el versículo 27, mas no entendieron que les hablaba del Padre. Si vos no llegaste al entendimiento de que Jesús es el Padre, es muy probable que no estés salvo y te estés yendo al infierno. ¿Por qué? Porque no fuiste salvo, entonces no tenés el Espíritu de Dios para conocer quién es el Padre y quién es Cristo. Son la misma persona. Pero si no entendés eso es porque no tenés el Espíritu de Dios. Si no crees que yo soy, o sea que Jesús es Jehová, es el yo soy, ¿no? Del Antiguo Testamento. Si no crees que Jesús es Dios, si no crees que Jesús es el Padre, vas a morir en tus pecados. ¿Y dónde va la gente que muere en sus pecados? Al infierno. Por eso te digo, convertite, ¿está? Y salí de este sistema del anticristo. Y deja de escuchar a los que predican la Trinidad, ¿está? Juan 20, 28 al 29. Y Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, Tomás, estás equivocado. No le dijo eso. Le dijo, Tomás, porque me has visto, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Jesús respondió positivamente a esto. Jesús respondió positivamente a Tomás diciendo, Señor mío y Dios mío. ¿Por qué? Porque Jesús es el Señor Dios Todopoderoso. Jesús es Señor y Jesús es Dios. Jesús es Señor mío y Dios mío. Salmo 35, del 22 al 24. Pausá y anda a la Biblia, ¿está? Salmo 35, del 22 al 24. Dice, tú lo has visto, oh Jehová, no calles, Señor. Jehová, Señor, no te alejes de mí. Versículo 23. Muévete y levántate para mi juicio, para mi causa, Dios mío y Señor mío. Jesús es Dios mío y Señor mío, y Jehová, el Señor Jehová, así como el Señor Jesús, es Dios mío y Señor mío. Júzgame conforme a tu justicia, Jehová, Dios mío, para que no quede duda que está hablando de Jehová, Dios mío y Señor mío. Y este mismo Dios mío y Señor mío, Tomás le dijo a Jesús, Señor mío y Dios mío. ¿Y Jesús qué le dijo? Tomás, ¿te reprendo porque mentiste? No. Le dijo, Tomás, porque me has visto, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Creer en qué? Creer que Jesús es Jehová. Creer que Jesús es Señor mío y Dios mío. Creer que Jesús es el Padre, es el único Señor Dios Todopoderoso. Eso hay que creer. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Yo nunca lo vi a Jesucristo cara a cara. Yo no estuve ahí cuando Él vino hace aproximadamente 2000 años. Pero hoy, a 2000 años aproximadamente de distancia, no viendo, yo creo. Yo creo en lo que está escrito. Yo creo que esto pasó de verdad. Yo creo que Jesucristo es el Señor Dios Todopoderoso, porque Él es Señor mío y Dios mío. Así como Jehová es Dios mío y Señor mío, porque son la misma persona. ¿Está? Eso cree un verdadero cristiano convertido, salvo, nacido de vuelta, que tiene el Espíritu Santo. Así de simple. Primera de Juan 2, del 22 al 23. ¿Quién es mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, que niega al Padre y al Hijo. ¿Cómo? Si está hablando de Jesús nomás. ¿Por qué que niega al Padre y al Hijo? Y porque son la misma persona. Vos sos un anticristo si sos trinitario, porque estás negando que Jesús es el Padre. Estás negando al Padre y al Hijo, porque el Padre y el Hijo son la misma persona. Pero la Trinidad dice que son tres personas distintas, mintiendo. ¿Y cuál es el sistema del anticristo? Y la bestia, el dragón y el falso profeta. Tres personas, la Trinidad, doctrina católica. ¿Ves? Todo apunta a eso. ¿Sos trinitario? Sos un anticristo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Así de simple. Segunda de Juan 9. Cualquiera que se revela y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. ¿Qué predicó Cristo? ¿Cristo predicó la Trinidad? Cristo no predicó la Trinidad. La doctrina de Cristo es que Él es el Padre. Él es el Señor Dios Todopoderoso. Lo acabamos de ver en estas Escrituras. El que se revela y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, el tal tiene al Padre y al Hijo. ¿Por qué? Porque la doctrina de Cristo enseña que el Padre y el Hijo son una misma persona. Así de simple. Apocalipsis 16, del 3 al 14. Y vi salir de la boca del dragón. Contá conmigo cuántas personas hay acá. Y vi salir de la boca del dragón, 1. Y de la boca de la bestia, 2. Y de la boca del falso profeta, 3. 3 espíritus inmundos a manera de ranas.
3 personas, la bestia, el dragón y el falso profeta. Acá está tu Trinidad. Así que, hora de arrepentirse. Si sos trinitario, hora de convertirte. Porque son espíritus de demonios, haciendo milagros que van a los reyes de la tierra y a todo el mundo para congregarlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Apocalipsis 19, 20 dice: y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta, 2 personas, que había hecho los milagros delante de ella, con los cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos 2 fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego ardiendo con azufre. Como engañaron a los trinitarios que recibieron la marca de la bestia y adoraron su imagen. ¿Cuál imagen? ¿Cuál imagen? ¿Cuál será la imagen de la bestia? ¿Cuál será la imagen de las 3 personas del catolicismo romano? ¿Cuál será la imagen del supuesto Dios en 3 personas? Acá está la imagen de la bestia. El falso Cristo, el anticristo, el Papa final de Roma. Ahí está la imagen de la bestia. El que no adore esta imagen va a ser masacrado en el fin del mundo. Pero si tomás la marca y adorás a esta imagen, a esta bestia, te vas a ir al lago de fuego por toda la eternidad y vas a ser torturado con toda razón por adorar a un falso Dios. Vas a ser torturado por toda la eternidad en el lago que arde con fuego y azufre y no vas a descansar en paz jamás. La Trinidad te va a dejar en el lago de fuego. Mucho cuidado. Estas dos personas, estos 2 fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego ardiendo con azufre. Y vamos a ver cómo se une la Trinidad en esencia. Cómo cuando se reúne la Trinidad para estar reunida por siempre con todos los trinitarios. Acá, Apocalipsis 20:10. Acá la Trinidad va a estar reunida para siempre con todos sus adoradores, sus trinitarios. Apocalipsis 20:10 dice: y el diablo que los engañaba, que les decía que Dios era 3 personas, que los engañaba con doctrina católica, que los engañaba mintiendo sobre la Biblia, que los engañaba torciendo las escrituras, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde está la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por siempre jamás. Esto le espera a la Trinidad, y esto le espera a todos los que no creen en la Biblia y a todos los que adoran a la Trinidad. Van a ser atormentados día y noche por siempre jamás en el lago de fuego. Horrendo destino para el trinitario, horrendo destino para los católicos, horrendo destino para todos los incrédulos. ¿Cómo vas a juzgar? Mirá, la Biblia me dice, 1 Corintios 6, del 2 al 3, dice: ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar las cosas más pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Es así. Si yo soy un cristiano, nacido de vuelta, tengo el derecho a juzgar. Obviamente, juzgar rectamente, juzgar según la palabra de Dios. Así que, cuidado, te advierto, como hemos de juzgar al mundo, juzguemos, hermanos. Juzguemos a este falso sistema del anticristo. Juzguemos. ¿Qué enseña este coso del anticristo? ¿Qué enseña? Falsa fe. Falsos convertidos. Eso enseña. Vamos a repasar. El sistema del anticristo, entre otras cosas, principalmente doctrina católica, enseña falsa fe, el solo creer, recibir a Cristo en tu corazón, falsos evangelios. Y eso está condenado en la Biblia. Así que cuidado con eso, porque eso es para promover el sistema del anticristo. Eliminan el arrepentimiento, eliminan la existencia, niegan la existencia o la eternidad, el tormento en el fuego. Un montón de herejías enseñan. Cuidado con esto. ¿Qué más enseña? Siempre salvo en todas las dispensaciones. Eso es mentira. No en todas las dispensaciones estás siempre salvo, solo en esta. En el resto puedes perder la salvación, en el resto de las dispensaciones, ¿está? Eso ya lo expliqué, esto está todo explicado ya. Después, posibilidad de perder la salvación en esta dispensación. Eso enseñan también, enseñan todo tipo de herejías. Enseñan que en esta dispensación se puede perder la salvación, cosa que no se puede. ¿Para qué? Para someter a la gente en un sistema de obras, y ahí tenés que ir a la iglesia y los terminan confundiendo y terminan de cabeza en este sistema del anticristo. En esta dispensación no se puede perder la salvación, en las otras sí, ¿está? En las otras dispensaciones sí. Después, ¿qué más enseñan? Agregan obras a esta dispensación. Ya expliqué eso en el video, anda y míralo. ¿Qué más? Ir a la iglesia es requerido. ¿Por qué? Para que vayas y tomes la marca de la bestia y te unas al catolicismo. Por eso enseñan que tienes que ir a la iglesia. ¿Está? Eso enseñan. Y después enseñan la Trinidad. ¿Qué enseñan? La Trinidad.
enseñan que Dios es 3 personas y enseñan la principal doctrina católica. Así que, bueno, estos son varias cosas que enseñan los falsos cristianos para promover el tema del anticristo. Y lo principal es que enseñan la Trinidad. Enseñan esta blasfemia, esta mentira, para que tomes la marca de la bestia. Cuidado con todos estos sistemas, cuidado. Así que bueno, un abrazo a todos, muchas bendiciones, nos vemos la próxima.